Yo sí. Listo, ya ponte en tu lugar. Ya. Buenas noches, hermanos. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia. Es el Salmo 28:7. Y este versículo dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bueno, pues yo no sé a qué se han conectado a esta hora, sino para alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Y vamos a entonar un canto que Manuelito toda la tarde me estuvo pidiendo, porque es su canto de la cuarentena, ¿verdad, mi amor? Vas a cantar aquí conmigo. Y es el medley de coritos que incluye su canción favorita, Quema Quema. Así que espero que te goces en esta noche con estos cantos. Amén. Amén. Pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén. Hermosa, estamos aquí para alabar al Señor. Amén. Usa tus palmas ahí en tu casa. Gózate y alégrate, porque Él ha sido tu escudo, Él ha sido tu refugio, tu salvación. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy cantando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy adorando. Aleluya, le estoy alabando. Aleluya, le estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Oh, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó.
déjalo que se mueva, y 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 déjalo que se mueva. Amén. Aleluya. Amén. Así es, Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, muévete en nuestros hogares. Déjalo que se mueva, y 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 déjalo que se mueva. Que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema y 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 quema. La iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pídelo tú también. Hermano querido, pídelo tú también. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Como fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Déjalo que se mueva, y 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 déjalo que se mueva. Que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. ¡Aleluya! Gracias, Señor. De tu casa. ¡Aleluya! De tu hogar, tu familia. Gracias, Señor. Déjalo que se mueva, y 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 déjalo que se mueva. Quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sí, Señor! Gracias. ¡Te alabamos, Señor! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Que su gozo sea como medicina a nuestro Así cuerpo. sea, Señor, y que tu Aleluya, Espíritu sí, Santo Así esté en es. medio de nosotros, Espíritu Señor. Santo, trae sanidad sobre cada Gracias, hogar. Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Así es, Tomaste Señor. mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora somos libres, gracias a Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo
lo que hiciste en mí. Aleluya. Amén. Te adoramos, Señor. Señor, Tú gracias. eres digno, tú eres bueno. Gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos, levanta tus manos y declara que Él es digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Sí, Señor, y ahora libre soy. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, Señor. te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Oh, oh, oh. Te adoramos, Señor, por este amor tan grande que nos tienes. Gracias, Señor. Eres perfecto. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, por Padre. amarnos. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Digno eres. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. No hay otro como Él. Eres hermoso. Te adoramos, Dice Señor. verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, reviviste a rescatar. Gracias, Jesús. Mi Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre
Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermoso y maravilloso eres tú, Jesús. Perfecto, nadie se iguala a ti. Señor, te Eres adoramos. espléndido, eres increíble, Señor, maravilloso. No hay otro como Gracias, tú, Señor. Señor. Gracias, Señor. No Gracias. hay otro que nos ame como tú lo haces, Señor. Gracias, A ti Señor. rendimos nuestra Gracias, vida y Señor. nuestra adoración. Eres digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración y nuestra gratitud, Señor. Eres más que vencedor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, una lámpara de ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, Decláralo. poderoso su nombre es, El nombre de el nuestro nombre Rey, el nombre de Jesús, es poderoso para salvar, para sanar. poderoso su nombre Así es, es, Señor. incomparable Incomparable. poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es. No hay otro nombre fuera de Cristo. Sobre todo nombre, Es el Señor. único que puede salvar. Manifiesta tu nombre Así poderoso es, sobre Señor. donde sea invocado en esta hora, Señor. Sobre cada casa, en cada familia, Señor. donde hay enfermos, donde hay necesidad, donde seguramente, Señor, tal vez pueda haber angustia, aflicción, y en medio del dolor, en medio del luto, en medio de la tristeza, en medio, Señor, de la enfermedad, tú puedes obrar ahora. Nombre sobre todo nombre. Señor. Así eres tú, poderoso. Has vencido, Señor. Y aquellos que confían en ti también venceremos, y yo lo creo en esta hora. Envía, Señor, tu palabra. Sana, liberta, consuela. Trae, Señor, paz en medio de la tormenta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, en esta noche, y es un gusto nuevamente el poder estar llegando hasta sus hogares. Y realmente deseamos y quisiéramos poder estar todos unidos como acostumbrábamos, pero
Quiero compartir en esta ocasión una porción de la palabra del Señor. Y de igual manera, así como lo hacíamos cuando estábamos todos reunidos en el templo, en la iglesia, de esta misma manera el Señor también llega a nuestras vidas, Gracias, a nuestros hogares. Señor. El Señor también visita cada uno de sus vidas, sus hogares, sus familias. Gracias, y ahí es donde está Padre, usted. También el gracias, Espíritu Señor. Santo se mueve, toca vidas, toca corazones. La gloria del Señor también se hace presente. Amén, amén. El Espíritu Santo manifiesta su poder y obra en milagros, obra en sanidad. Y estamos viendo día a día la mano de obrar, la mano de poder obrar sobre la vida de sus hijos. Así que Dios es bueno y es misericordioso. Así que tenga la certeza que aún en medio de este tiempo donde tenemos que estar en nuestros hogares, Dios también visita a cada uno de sus hijos en las familias. Así que yo lo voy a invitar para que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37 son prácticamente los últimos Gracias, Señor. versículos de este capítulo de Marcos 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y vamos a dar lectura a los últimos versículos a partir del versículo 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen, que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Amén. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Señor, en el nombre de Jesucristo, Gracias. te damos Padre. gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos concedes el poder tener, Señor, la dicha de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor, porque en esa misericordia tú nos sostienes y nos mantienes y Gracias, nos permites Padre. llegar a este día. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que seas tú el que nos bendigas a través de tu palabra. Sí, Señor. El cuerpo de Cristo, la iglesia, las familias y los hogares sean bendecidos a través de ella. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú ya has estado haciendo en cada uno de nosotros, por lo que aún tú harás Sí, Señor. en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. La palabra del Señor aquí en este pasaje nos habla de que Jesús salía de la región de Tiro y pasó por Sidón, dice, y fue al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis. La región de Tiro y Sidón era la zona norte, hermanos, era los límites del norte de lo que originalmente era parte de la tierra de Israel, era parte también de una de las tribus. Esta región de Tiro y Sidón, Dios se la había entregado a la tribu de Aser. Pero también hay algo bien curioso, hermanos, porque si nosotros leemos y estudiamos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que independientemente de que el Señor le había prometido esta tierra a Israel, y que esta porción, esta región que era de los límites del norte de la tierra, se le había concedido a la tribu de Aser, probablemente
Aser y el pueblo de Israel nunca tomaron el control completo de esta región. Aunque Dios les había dado esa tierra y se las había ya concedido, esta región probablemente nunca fue totalmente conquistada. O la tribu de Aser solamente tomó ciertas partes, habitó, conquistó ciertas partes de esta región, pero lo que fue Tiro y Sidón no fueron tomadas y no fueron conquistadas. Y va a decir, bueno, no, ¿y cómo sabe esto? Porque realmente si nosotros leemos la historia bíblica, la Biblia nos habla de un rey malvado que se llamó Acab. Así es. Y que su esposa era una mujer realmente malvada, una mujer hechicera, una mujer bruja, que quería aniquilar a todos los siervos de Jehová, a todos los profetas, a toda la adoración. Quería eliminar completamente la adoración al Señor. Y esa mujer se llamaba Jezabel. Así es. Y era la esposa de Acab. Y dice la Biblia que Jezabel era de esa región. Su padre era el rey de Sidón y era sacerdotisa esta mujer. Este hombre era sacerdotisa, era sacerdote de Baal. Y esta mujer era verdaderamente mala. Entonces, hermanos, esta región, aunque había sido concedida al pueblo de Israel, a la tribu de Aser, probablemente ellos nunca tomaron el control y nunca conquistaron esta región. De tal manera que posteriormente vemos en la historia de los reyes que Acab se casa con Jezabel y Jezabel comienza a levantar adoración, lugares de adoración, altares para adorar a Baal. Entonces vemos que esta región era una región, hermanos, pagana. En medio de una tierra concedida a una tribu y al pueblo de Israel, había una porción que no había sido conquistada. Y probablemente eso también nos habla que muchas veces así sucede en la vida del creyente. Así sucede a veces en la vida de las personas, que cuando conocen a Jesucristo y entregan su vida, a veces hay áreas de sus vidas, hay áreas de su corazón que no son conquistadas por el Señor. Hay áreas de las personas en sus vidas, en sus corazones, que no permiten que el Señor tome control de ellas. Y posteriormente esas áreas de su vida y esas áreas de su corazón donde no permiten que Dios obre y que tome el control, o que son áreas de su vida que no han decidido entregarlas a Dios para que el Señor comience a trabajar en esas áreas, son las áreas que posteriormente comienzan a dar problemas en la vida del creyente y en la vida de las personas. Y esto fue lo que sucedió realmente en el pueblo de Israel. Como Aser y el pueblo de Israel no tomaron el completo control de esa área, de esa región que ya el Señor les había dado por posesión, años después esa área se convierte en un problema, porque de ahí mismo se levanta Jezabel, y es una mujer que empieza a aniquilar y a desaparecer todo lo que se llamara Jehová, o todo lo que tenía que ver con la adoración al Señor. Así es. Y esas mismas áreas en la vida del hombre, mientras no sean entregadas o mientras no sean tratadas por el Señor, esas áreas en un futuro son las áreas que le dan problema a un cristiano. Sí. Y dice, oh, ¿por qué me está yendo? ¿Y por qué me pasa esto? Es porque hay áreas en la vida de una persona que no son tomadas y conquistadas por el Señor. Y una de las áreas que a veces mucha gente se escuda es su carácter. Y algunos dicen, ay, es que este carácter mío. Es que así era mi abuelo, así era mi mamá o mis papás, y así soy yo, ¿no? Y entonces, pero son áreas que necesitan que Dios tome el control de ellas. Y esta misma área era en la área donde Jesús había ido a visitarles. El pueblo de Israel no había podido conquistar, pero era también una tierra, una región que necesitaban reconocer y que necesitaban a Dios. También para ellos había una promesa de salvación. Entonces Jesús
tuvo también que ir a esta región porque también había salvación para ellos, porque había una necesidad. A la tierra que el pueblo de Israel no pudo conquistar fue la misma tierra que Jesús fue para proclamar el evangelio de salvación. Fue Cristo Jesús mismo quien tuvo que entrar en acción para traer salvación, para conquistar las vidas, para conquistar los corazones. Así que de esa región venía el Señor. Pero llega a otra región y esta región era Decápolis. Y resulta ser que Decápolis era otra región pagana. Era otra región donde no conocían o que no tenían al Señor como su Dios, como su Salvador, como el Mesías, que no reconocían a Jesús. Y Jesús también va a Decápolis, una región pagana. Y miren lo curioso que es, hermano. A pesar de que en los tiempos de Jesús la región de Decápolis era una región pagana, es decir, que no tenían y que no adoraban a Jehová, que no adoraban a Dios y que no reconocían al Señor Dios Todopoderoso. Esa región originalmente había pertenecido o había sido entregada a la tribu de Manasés. Era la región de Manasés. Y en esa región también fue donde el Señor hizo milagros como libertar al demoniado gadareno. Y en esa región también el Señor estuvo. ¿Por qué fue el Señor también ahí? Porque era una región, era una área donde también el Señor necesitaba mostrar misericordia, donde el Señor también necesitaba traer salvación. Así que el Señor no solamente está preocupado por las vidas de nosotros y trabaja en nuestros corazones, sino que el Señor está muy interesado también en trabajar en aquellas áreas donde no se le ha entregado por completo. Aquellas áreas del corazón donde no han sido totalmente conquistadas. Cuando usted resiste a entregarle esas áreas de su vida al Señor, es donde más el Señor necesita hablar y necesita ir. Y probablemente hoy ese es un día donde el Señor le esté hablando acerca de áreas de su vida, de su corazón, que necesita entregarlas para que el Señor comience a obrar y a hacer milagros. Y lo que me llamó aquí la atención es que la Biblia habla de un sordo y un tartamudo, que tartamudeaba. Y investigando un poco, hermanos, alguien que nace sordo desde, que es sordo desde su niñez o que nace sordo, no se le puede llamar tartamudo, aunque muchas veces balbucean y tratan de pronunciar alguna palabra, alguna fonética, pero aquí la palabra es tartamudear. Y este término tartamudeo es la única vez en el original que se menciona en la Biblia. Es la única vez que se menciona y se menciona para gente que tiene una dificultad para hablar, pero no es la misma palabra que normalmente se usa para decir que es una persona muda. Es otra palabra la que se usa originalmente. Entonces, ¿qué me da a entender, hermanos? Que esta persona en algún tiempo oía bien, pero al perder el sentido del oído, comienza también a perder el sentido del habla. Comienza a tener dificultades para articular palabras, comienza a tener dificultades para hablar, hermanos. Y esto me indica, hermanos, que efectivamente en algún momento de su vida él escuchaba bien, pero algo sucedió en el transcurso de su vida que dejó de oír. Y una de las causas por las cuales una persona puede quedar muda es algún problema cerebrovascular, una lesión cerebral, una traumática, algún golpe en la cabeza, algo que suceda que pierda el sentido del oído y también puede comenzar a tartamudear. Probablemente esta persona sufrió un golpe, no lo sabemos cuál es la causa. En algún otro pasaje de la Biblia nos habla de que esa persona había nacido como tal, con ese defecto, pero aquí no nos dice que había nacido con ese defecto.
Y al mencionar la Biblia que tartamudeaba, tartamudear es una persona que tiene una dificultad para tener o decir palabras de una manera fluida, que tal vez comienza con una dificultad para hablar, empezar a hablar, o para tener fluidez en el habla. Entonces, en algún momento quiero entender que esta persona escuchaba bien. Algo sucedió, no sabemos cuál haya sido la causa. A lo mejor este hombre era una persona que le gustaba tomar, a lo mejor era alcohólica, y en alguna de sus embriaguez se cayó y se dio un golpe y comenzó a tener ese problema. No lo sabemos. A lo mejor una persona que por sus labores cotidianas, por ejemplo, a lo mejor montaba un animal, un caballo, un asno, sufrió un incidente, cayó y se pegó y comenzó a tener este problema. O a lo mejor sucedió que una infección en el oído, perdió el sentido del oído y comenzó con el tiempo a tener también problemas en la fluidez del habla. Entonces, lo que sí entiendo, que a causa de que sus oídos estaban cerrados, también tenía un segundo problema, comenzó a tener el problema del habla. Entonces, hay algo también muy curioso. Es que las personas que trajeron a los amigos, por decir, que llevaron a este sordo y tartamudo a Jesús, seguramente ellos habían escuchado y reconocido a Jesús y habían visto cómo Jesús actuaba en los milagros. Porque ellos van y le dicen a Jesús y le pedían que pusiera su mano sobre él para que fuese sanado. Quiere decir, hermanos, que ellos conocían lo que Jesús hacía normalmente cuando se le acercaban los enfermos a él. La Biblia dice que efectivamente que mucha gente traía a los enfermos a Jesús y Jesús ponía sus manos sobre ellos y eran sanados. Amén. O simplemente dice que en alguna parte de la Biblia dice que los arrojaban a Jesús, ahí a los pies de Jesús. Y solamente con que tocaran el borde o el manto del Señor eran sanos. Pero dice la Biblia que una de las maneras en que Jesús actuaba era poniendo sus manos sobre los enfermos y eran sanados. Y estas personas sabían que Jesús hacía eso, o habían escuchado que Jesús ponía manos y sanaba. Amén. Y cuando van a Jesús, le traen al enfermo y le piden que ponga la mano. Oh, hermanos. Y eso es algo que me llamó la atención. Señor, ya sabemos que tú pones las manos y sanas. Pon también la mano aquí con él y será sano. Pero ¿qué creen, hermanos? El Señor no pone la mano sobre él. Realmente yo creo que todos esperaban ver que Jesús pusiera la mano. Ellos esperaban que actuaran conforme ellos creían o habían oído o habían visto. Pero el Señor no lo hizo así. Lo que hizo el Señor, que en medio de la multitud aparta a esta persona y entonces el Señor comienza a tratar personalmente con él. El Señor comenzó a ministrar personalmente la vida de esta persona. Y esto me llamó mucho la atención, hermanos, porque pocas veces el Señor hacía eso. En la mayoría de los pasajes donde se ve o se lee que Jesús le traen muchos enfermos, el Señor solamente pasaba y los tocaba y eran sanados, a ninguno lo tomaba. Pero en esta ocasión dice que lo aparta de la multitud y comienza a ministrar su vida de manera personal. Y eso es algo que nosotros debemos entender, hermanos. Que el Señor va a tratar de manera personal con cada uno de nosotros. Amén. Dios atiende a su vida de manera personal. No importa cuánta gente hay alrededor viniendo a Jesús, porque también tiene una necesidad. Quiero que sepa que en medio de una multitud, en medio de una necesidad, Dios le está atendiendo a usted de manera personal. Dios inclina su oído de manera personal a la necesidad de cada una de las personas. Así que no importa cuánta gente haya, cuántas personas vengan a Jesús, cuántos estén pidiendo al momento, cuántas personas tal vez tengan una necesidad que para nosotros a lo mejor
pudiera ser más grande. Y algunos pensarán, bueno, pues mi necesidad comparada con la necesidad de otro, pues no es nada, ¿no? A lo mejor el Señor ni me escucha. O a lo mejor alguno pensaría, oh, mi necesidad es más grande que la de aquel, entonces el Señor me va a escuchar a mí, me va a dar prioridad a mí. No, no se trata de prioridades. No se trata de cuál es mayor la necesidad. Si el Señor va primero a atender a uno o a atender al otro, como cuando usted va a un servicio y tiene que esperar su turno. Aquí el Señor lo va a atender a usted personalmente. Amén. No importa la multitud. Todos tenemos necesidad, pero quiero que sepa, y el Señor nos dice que de manera especial Dios trata con cada uno de nosotros. Amén. Dios ministra, Dios habla personalmente a su vida, Dios habla a nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor aparta de la multitud. Y ya decir, Juan, ¿qué caso tenía que el Señor apartara de la multitud para ministrar a un hombre que no oía? ¿Qué podía decirle el Señor? Si en ese momento no oía nada, entonces ¿para qué apartarlo? Si a lo mejor dice, bueno, es que lo va a apartar porque le va a decir algo. No, hermanos. Realmente el Señor tiene una manera distinta de obrar con cada uno de nosotros. Porque a veces pensamos que las cosas deben de ser a nuestra manera y a nuestra forma. Y no es a nuestra manera ni a nuestra forma. A veces queremos que Dios actúe conforme nosotros pensamos que es mejor o como a nosotros nos convendría que el Señor actuara. Y no es así. Porque el Señor no está pensando en esos términos. El Señor está pensando en cuál es la necesidad de su alma. El Señor va a actuar conforme a su voluntad y el Señor sabe lo que mejor conviene a cada uno de nosotros. Y muchas veces es lo que sucede con las personas. Las personas se desaniman porque a veces quisieran que Dios actuara de la manera que nosotros pensamos. A veces tenemos una necesidad y queremos que el Señor actúe como nosotros queremos o que actúe como pensamos nosotros que es mejor o como se debiera resolver aquel asunto. Y a veces el Señor no hace eso, porque fue lo mismo que sucedió con estas personas. Ellos pensaron que el Señor, pues ¿qué va a hacer el Señor? Va a poner sus manos y va a sanarlo. Sí. Y no sucedió así, hermanos. Así que de entrada a la mejor a las personas cuando dijeron, a mí me dijeron que el Señor sanaba y que ponían las manos y no puso las manos. Lo primero que hubiese sucedido a algunas personas a lo mejor al ver eso es desánimo. Y cuando nosotros, muchas veces el creyente, cuando no ve que Dios actúe o haga las cosas como uno quiere o como ella quiere, se desanima. Y dicen, yo no sé, el Señor no me escucha, el Señor no me entiende. ¿Por qué el Señor me está haciendo esto? Si yo nada más quiero esto, ¿por qué el Señor? Oh, no sé, hermanos. Muchas veces nosotros entendemos las cosas a nuestra manera y queremos que el Señor actúe a nuestra forma, pero no es así. Lo mismo le sucedió con un hombre que era leproso. Era general de un ejército. Y entonces, al rey al que él servía, dio cartas a este general. Porque el general se enteró a través de su sierva de que en tierra de Israel había quien le podía sanar a través del profeta. Entonces manda cartas. Y este hombre llamado Naamán era leproso. Dice que venía con cargamentos, venía con presentes, venía con joyas, venía con muchas cosas para que cuando él llegara y se presentara ante la persona que le iba a sanar, pues ganar el favor. Y oh sorpresa, hermanos, cuando Naamán llega y se entera que tiene que ir al profeta, y va al profeta y el profeta no lo recibe, se enoja. Miren nada más, hermanos. El hombre necesitaba sanidad. Era una enfermedad que era incurable, hermanos. Solamente sucedía un milagro. Solamente con un milagro de Dios podía suceder la sanidad de ellos.
El que sanaba de lepra era porque Dios movía su mano de misericordia sobre ellos. Y muchas veces las personas que quedaban o que les caía lepra morían leprosos. Pero cuando llega, hermanos, y el profeta no lo recibe, se enoja, se indigna, hermanos, porque él pensó que las cosas iban a suceder como él dice. Él pensó, seguramente me va a venir a ver que yo soy Naamán, general del ejército, traigo cartas del rey, traigo presentes, traigo toda una guardia que me viene custodiando, yo soy importante, yo soy relevante y tiene que salir a recibirme. Y oh sorpresa, hermano, nadie le salió, o el profeta no salió a recibirle. Y se enojó, hermanos, porque no actuó Dios conforme él pensaba. Y lo peor aún, el Señor le da la palabra y le dice, mira, sumérgete en el Jordán 7 veces y serás sano. Y oh, hermanos, si algo se caracteriza el río Jordán, es porque hay épocas donde sus aguas no son nada limpias, hermanos. Son aguas turbias. Si usted los puede ver, revueltas, pareciera que está como el lodo, como río revuelto en tiempo de lluvia, que trae de todo. Así era en algunas ocasiones el río Jordán. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte a sumergir ahí. Y le dice, ¿qué? ¿Acaso en mi tierra, en mi país, no hay mejores ríos que este para yo venirme a meter aquí? Y miren nada más, hermanos, solamente tenía que actuar e iba a ser sano. Pero este hombre estaba perdiendo su sanidad porque no se estaba actuando como él quería. Y así sucede muchas veces en la vida del hombre. Pierde su bendición, pierde su sanidad porque se enojan, se molestan con Dios porque Dios no actúa y no hace conforme ellos desean. Y muchos estarían perdiendo su bendición. Este hombre estaba perdiendo su bendición porque no salió el profeta a recibirlo y porque consideró que las aguas del Jordán no eran dignas. Así es. Por esos motivos, porque él tenía una manera distinta de cómo creía que iba a recibir su sanidad o cómo creía que iban a actuar con él. Y déjeme decirle algo. Cuando el hombre no permite que en su corazón Dios tome el control de sus emociones, se tiende mucho a pensar así como estas personas. Se enojan y se disgustan cuando en tiempo de necesidad Dios no obra conforme ellos quieren o como ellos desean. Y en lugar de recibir su bendición la pierden o retardan el proceso o el tiempo en el cual llegue la bendición. Entonces, eso es lo mismo que sucedió, hermanos. Entonces, estos personajes tuvieron que aceptar el actuar de Dios. Y lo peor del asunto, hermanos, para muchos lo que el Señor hizo era algo asqueroso. Así es. Algo en cuestiones de salud, híjole. Hoy en día que en tiempos de coronavirus, que hay que guardar distancia y que no estornude, porque si una partícula del estornudo, de la saliva llega a mí, me contamina, todo un problema, ¿verdad? Por eso todos con cubrebocas y guarde su distancia y todo ese tiempo, todas estas cosas que ya conocemos, hermano. Lo que aquí el Señor hizo, hermanos, fue escupió y en su mano y con esa saliva que el Señor usó y se lo pone en la lengua y se la pone en la boca, hermanos. Y cualquiera diría, ¡ah, cala! ¡Qué asco! Saliva santa, pero es saliva santa. No, el salivazo santo, diría, dice pastor, saliva santa. Sí. Higiénicamente, hermanos, era algo que yo creo que usted ni yo actualmente no aceptaríamos. Aberrante. Sería aberrante, ¿no? Es más, ni el estornudo de lejos yo creo que aceptaríamos. Bueno, pues aquí lo que el Señor hizo fue escupir. Y la saliva se la puso en la boca, se lo puso en los labios, en la lengua, mojó su boca con esa saliva, hermanos.
Y luego que agarra los dedos y se los mete a los oídos. Y yo, ¡ay! Y se habrá limpiado las orejas, ¿no? ¿Tendrá cerilla? No. No lo sé. Pero el Señor, ¿qué? Lo hizo, hermanos. Lo que para algunos tal vez sería aberrante, para el Señor fue el motivo de glorificarse a través de un milagro de sanidad. Así es. De la manera que menos esperaba la gente que Dios actuara, fue como la que Dios usó para traer sanidad a esta persona. Así que a lo mejor en este tiempo, hermanos, que estamos pasando, en donde la humanidad está siendo azotada, afligida por un virus, el Señor va a actuar en la vida de cada creyente de la manera que menos usted lo piensa. El Señor va a estar tratando en los corazones y en la vida de cada persona como menos nos los imaginamos, hermanos. Así es. A lo mejor alguien está pasando por una situación. Oh Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Quiero decirle que el Señor está visitando esas áreas de tu vida porque quiere traer la salvación. Amén. Porque el Señor está preparando una iglesia, porque Dios está preparando a una novia que tenga vestiduras blancas, una novia Así es, santificada. amén. Pero para eso el Señor tiene que tratar y trabajar en las áreas donde no han sido conquistadas, donde no han sido entregadas por el Señor. Por eso fue a la región de Ciro y Tidón. Por eso fue al lugar donde estaba Decápolis, donde estaba esta persona muda, tartamuda, y era sorda también. Porque el Señor tiene que comenzar a arreglar lo que ha sido descompuesto. Amén. El Señor necesita comenzar a restaurar para que su iglesia esté lista para el día. Aleluya. Así es. Oh, necesita que el Señor abra los oídos, abra el corazón de sus hijos. Oh, ¿qué significaba la saliva? Miren, hermanos, la saliva es un líquido que se produce de las glándulas salivares. Okay. Pero para que esta saliva, este líquido salga, tiene que escupir, y el escupir necesita que salga aliento, hermanos. En la acción de escupir, hermanos, se necesita que salga aliento, aire desde el interior hacia afuera. ¿Y qué es lo que significa esto, hermanos? Que solamente el poder de Dios, el aliento que da el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo es el que trae la sanidad, el obrar en la vida de las personas. Lo que el Señor hizo fue aliento sobre la persona. Del aliento de vida, soplar sobre él y darle de ese aliento a su corazón, a su vida, hermanos. Es lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, dice la Biblia que mientras el Señor hacía eso de poner saliva, tapar, meter sus dedos en los oídos, dice la Biblia que levantó su mirada al cielo y gimió. Y le voy a decir algo, hermanos. Este hombre no podía escuchar nada. Entonces, este hombre no podía escuchar en sí la oración de Jesús. Si el Señor hacía una oración, no iba a entender porque no oía nada. Pero sí podía ver. Claro. Por eso es que el Señor hizo estos gestos, hermanos. Levantar su mirada al cielo y gemir. No podía oír, pero podía entender. Claro. Era como el lenguaje de señas para que el hombre entendiera que su salvación venía de lo alto. Aleluya. Amén. Y que el Señor estaba gimiendo, que estaba intercediendo por él. Y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Porque nuestra salvación viene de los altos. Aleluya. Amén. Hay un salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Es decir, de lo alto viene la bendición, hermanos. Es lo que el Señor le quería dar a entender a ese hombre. No podía oír, no podía el Señor hablarle, darle palabras porque no las iba a entender. Pero el Señor, en el lenguaje que él podía entender, en ese lenguaje le habló.
Le habló ¿qué? Por señas, hermanos. Amén. Así que Dios va a hablar a su vida de una manera que usted entienda. De una manera que usted comprenda que Dios es el que le está hablando a su corazón. Amén. Así que, y cuando la Biblia habla de que los oídos se abran, el Señor no está hablando tan solamente en este pasaje de una sordera física. Cuando el Señor hace referencia de que los oídos oigan o que se abran, quiere decir que usted entienda la palabra del Señor. Que usted entienda lo que el Señor le quiere dar a entender. No que tan solo oiga las palabras, sino que entienda la palabra del Señor. Si usted nos vamos a leer unos versículos antes. En el versículo, por ejemplo, 14 de este mismo capítulo. Y dice, y llamando así, Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Le está hablando del sentido del oído, que es decir, que todos escuchaban. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Cuando el Señor habla y le dice a las personas que el que tenga oído oiga y entienda, Él está diciendo, oiga, no tan solamente escuche la palabra, sino que entienda el por qué el Señor está hablando. Él está dando a entender a usted que debe de comprender el mensaje del por qué el Señor está hablando así. Lo que el Espíritu dice. Habla del entendimiento. ¿Y qué es lo que desea el Señor hoy en día? Que nuestro entendimiento sea abierto. Para que usted pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios para su vida. Pero también esto nos habla de que una persona sorda espiritualmente, alguien que no entiende la palabra del Señor, es una persona que también tiene problemas ¿de qué? Del hablar. Tiene problemas del hablar. Si usted quiere escuchar a una persona, ¿cuánto escucha de Dios? Solamente escucha el hablar. ¿Cuánto ama al Señor? Solamente escúchele hablar. Y en este día, en estos tiempos, hermanos, lo que la gente más necesita escuchar es la palabra del Señor. Lo que más necesita escuchar usted y yo es la voz del Espíritu Santo que habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el propósito de estos días de cuarentena? De estos días que no podemos salir, que tenemos que estar en casa, Señor. ¿Cuál es tu propósito para mi vida en este tiempo? Hazme entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad. Obra en mi vida, obra en mi corazón, para que pasado este tiempo mi vida no sea igual. Ese es el deseo del Señor. Que usted y yo podamos entender en este tiempo cuál es el propósito. Y quiero decirle algo, hermanos. Yo sé y es cierto que por todos lados, a donde usted escuche, y todo va a redundar en noticias que tiene que ver con el coronavirus, y nunca, por lo regular, casi nunca son noticias buenas. Así es. Va a escuchar noticias no agradables, que no son buenas, y va a escuchar que si del coronavirus, que si ya vienen terremotos, que si viene la economía, que si vienen pestes, que un sinfín de cosas, hermanos. Y ciertamente algunos tal vez dirán que no es cierto.
Pero hay algo que es una verdad, hermanos. Lo que estamos viviendo es una realidad. Y dice la Biblia que en los postreros días iban a haber muchas cosas desagradables. Por eso es que hoy más que nunca usted se tiene que alimentar de la palabra de Dios. Tiene que abrir su oído a la palabra de Dios. Usted tiene que abrir su entendimiento al consejo de la palabra del Señor. Llene su vida, llene su corazón, llene las áreas de su vida que no han sido conquistadas de la palabra del Señor, de la presencia del Señor. Porque lo que el Señor quiere hacer en este tiempo es preparar a su iglesia. Amén. Preparar a su iglesia, a su novia para el gran día del Señor. Quiero concluir con unas porciones de Apocalipsis. A partir del capítulo 2 de Apocalipsis, nosotros vemos los mensajes a las iglesias. Así es. Y en todos los mensajes, a todas las iglesias, hay una frase que se repite. El que tenga oídos. El que tenga oídos para oír, Oiga. oiga. Pero ese oiga, ya sabemos, hermanos, no solamente es que, sí, ya lo escuché. Es que usted entienda el porqué, el que usted entienda el propósito de que Dios habla aquí. Miren, Apocalipsis 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. El mensaje a Esmirna, versículo 11 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué? Muerte. Aleluya. Hijo, qué hermoso. El mensaje a Pérgamo, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. El mensaje a Tiatira dice, versículo 26, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Sardis, al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia, versículo 12 de Apocalipsis 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El mensaje a la Odisea, versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, el deseo del Señor es que sus oídos estén abiertos a la voz del Señor, que sus oídos estén abiertos al consejo
de la palabra de Dios, que sus oídos estén atentos a lo que el Espíritu Santo dice, porque eso es lo que en medio de este tiempo lo va a mantener a usted firme y lo que lo va a mantener a usted con vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Porque todas las cosas que están sucediendo en el mundo y las que han de suceder es para que la gente entienda y comprenda que el Espíritu del Señor ha hablado. Amén. Y la gente reconozca que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que yo le invito para que usted abra su oído, abra su corazón, escuche la palabra de Dios, escuche el consejo de la palabra de Dios. En este tiempo es lo que usted necesita oír. Malas noticias hay ya por todo el mundo, pero ahora usted necesita que su oído, que su corazón reciba las noticias, las buenas noticias de salvación. Que usted necesita oír la palabra de vida y vida en abundancia. Que usted necesita saber que en medio de este tiempo Dios sigue siendo fiel y que a usted el Señor lo ha de guardar juntamente con su casa, con su familia, que el Señor le va a proveer. Usted necesita saber que sobre toda situación que esté pasando en el mundo, Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de su vida, que tiene el control de su familia y que nada en el Señor se ha de perder. Aleluya. Amén. Ninguna enfermedad va a acabar con su casa. Porque Él ha prometido, su palabra dice, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Y de esa promesa usted se tiene que tomar. Amén. Tiene que comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Amén. Que ciertamente a veces la vida del hombre va a tener que pasar por situaciones adversas y difíciles. Pero hay aquí el Señor ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Ha vencido a la muerte. Ha vencido al pecado. Y porque Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Nada nos podrá apartar del amor en Cristo Jesús. Aleluya. Ni lo alto, Amén. ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Pero hoy más que nunca usted necesita abrir su oído, sus oídos, su corazón, su entendimiento a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida, para ministrar su vida, para ministrar su corazón, para preparar su vida, su casa, su familia, para el día que el Señor venga por su iglesia. Aleluya. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú estás hablando a nuestras vidas, tú estás hablando a nuestros corazones. Ciertamente, Señor, los tiempos son difíciles, pero tú sigues siendo Dios en los cielos y Dios aquí en la tierra. Señor. Tú tienes a la tierra por estrado de tus pies. Tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Señor. Padre, nuestras vidas y nuestros corazones están en tus manos. Gracias. Señor, queremos hoy que tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Disponemos nuestro espíritu, nuestro ser, nuestros oídos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú comiences, Señor, a obrar en las vidas, en los corazones, en las áreas, Señor, que no han sido totalmente conquistadas por ti. Obra, Señor. Obra poderosamente. Y en el nombre de Jesús, trae, Señor, sanidad. Trae restauración. Sí, Señor. Y así, Señor, como tú ministraste a la vida de este hombre, que era sordo y que también era tartamudo, Sí, Padre. así ministra de manera personal a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares. Amén. Así sea. Ministra Señor. sus vidas, Señor. De manera, Señor, personal, trata con ellos. De la manera que ellos entienden, Señor, así háblales tú. Para que ellos puedan entender y comprender tu buena voluntad, el deseo de tu Señor. corazón. Y tú, Señor, obres tu perfecta voluntad en ellos.
en sus casas, en sus hogares, en sus hijos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Gracias por todo por tu lo que palabra, tú Señor. harás Gracias. y todo lo que tú haces, Señor, Gracias, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y el soplo de tu Espíritu Santo, Amén. Señor, comience a traer sanidad, Señor, a cada hogar. Sí, En el Señor. nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, tú has obrado, Señor, maravillosamente. Hemos tenido noticias de los milagros que tú haces, Señor. Gracias, Señor. Que tú, Señora, nos has escuchado cuando hemos clamado a ti. Ahora, Señor, trae sanidad en el nombre de Jesucristo. Restauración a los cuerpos. Restauración, Señor, en las casas, en los hogares de mis hermanos que están pasando por alguna situación difícil. En el nombre de Jesucristo, Señor. Toda enfermedad en el nombre de Jesús sea, Señor, quitada. Los cuerpos sean sanados, restaurados. Los órganos, Señor, sean, Señor, restablecidos. Sí, Señor. Y el soplo de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre ellos, Señor. Así sea, Que todas Padre. las vías respiratorias, que todo el sistema respiratorio, Señor, en la vida de mis hermanos que están pasando por una situación difícil, Señor, por este Señor. virus que azota a la humanidad, en el nombre de Jesucristo, sana Carla, sea Señor. abierto, Señor. Sí, Señor, sana Carla y en México. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a la mamá de Alison, Oh, en Señor. el nombre de Jesucristo. Sana la Padre. Sana, Señor. Trae sanidad, Señor. Restaura los cuerpos. Quita dolencias, Señor. Oh, Señor. Espíritu Santo, glorifícate tú, Señor. Así sea, Padre. Gracias así sea. por la sanidad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Todo lo haces bien, Señor. Así es. Todo lo haces bien. La gente, Señor, testificaba. Todo lo haces bien, Señor. Y ciertamente todo lo has hecho Gracias, bien. Desde Señor. el inicio de la humanidad, Así Señor. es, Y Padre. vio Dios que era bueno. Y vimos y hemos visto de que todas las cosas las haces bien, Señor. Gracias, porque tú eres Señor. bueno. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Gracias, Jesucristo. Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Sana, Padre. Amén, Señor. Restaura y trae vida. Dios les bendiga, hermanos. Y la bendición de Dios sea sobre sus vidas Gracias. y sobre sus hogares, sus familias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Confía. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias. Pasa, pasa. Te bendecimos, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Tú estás sobrando, Señor. Aleluya. Así es, Señor. Sí, Señor. Sanas la vida de Carla, la mamá de Alison allá en México, Señor. Aleluya, Todo Señor. síntoma que parece ser de coronavirus, Señor, sea sanado. Pedimos tu paz y tu consuelo sobre la vida de la familia de Sus y su esposo, Señor, Sí, que Señor. hoy perdió a su madre, Padre. Tenemos mucho que pedirte en este día. Tu misericordia sea sobre esa casa y sanando también a Susi y a su esposo. Sí, Señor. Sanando a todos los que están, Señor, con dolencias. Aleluya, Señor. Itzel, hija de Oralia, Señor. Levántala, levántala, restaura su salud, Señor. La vida de Yair, el esposo de Adriana, Señor, sigue estando en tus manos. La vida de Karina en el Restauración, hospital de Liste, Señor. Haz un milagro y levántala. Tú puedes hacerlo. Solo tú tienes el poder, mi Señor. Gracias por las vidas que están siendo levantadas, que están saliendo en victoria de esta enfermedad, Señor, y de muchas más, como mi hermana Elvira, de la tifoidea y de la crisis asmática. Yo sé, Señor, que solo tú eres el único que está obrando milagros. Señor. Así, Señor, sigue haciendo, sigue sorprendiendo a tu iglesia.
que por la creemos vida, que tú tienes el poder y de solo nuestra a ti hermana acudimos, Reina, Señor. también. Levanta, Levanta, Señor. restaura, Señor. Así es, El hogar, Padre. la familia de nuestra hermana Oralia, Señor. Así también es, ahí, Señor. Obra, Trae Padre, vida, trae sanidad. Señor. Sobre Sebastián, Restauración, Señor. sobre la vida de Adriana, en el nombre Así de Jesús, es, Señor. Señor. Adriana García, Señor. Sí, Todo Señor. su sistema digestivo, Señor. Sea sanado sanado, en el sea nombre de sanado en tu Jesucristo. nombre. Gracias, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sebastián, Gracias, el Señor. hijo de Aralí, Señor, lleva Bendito 5 eres, días de Dios, fiebres. Tócalo también, Sí, Señor. Señor, gracias. Sana y guarda toda la familia. Guarda, Aleluya, Señor. Guárdanos de todo mal. Estamos en tus manos. Sana tu poderosas. iglesia, sana tu Yo pueblo, sé, Señor. yo sé que tú estás escuchando, Aleluya, Señor. Señor. Y por eso te damos muchas gracias. Sí. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por los milagros las que estamos familias viendo, que Señor. necesitan un toque, por la vida de Lucy, por mi hermana Francis, Señor. Aleluya, Por mi Señor. hermana Nati, Padre, tócale, sánale, estabiliza su glucosa, la vida de Male, Señor, también está en tus Aleluya, manos. Señor. Sí, Señor, Señor. fortalécela y sánala en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Muchas Señor. gracias, Padre. En el nombre de Muchas Jesús. gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Bien, antes de concluir este tiempo, quiero pedir un favor muy especial a todos ustedes por dos cosas. Número uno, quiero que me escuchen. Tenemos una petición de oración, un ruego, una súplica que hacer delante de la presencia del Señor. Y quiero pedirles a todos ustedes que se unan por este motivo de oración. Tenemos un problema con Comisión Federal de Electricidad y actualmente no tenemos energía eléctrica en el local o la propiedad donde nos reunimos porque la CFE piensa que al tener climas les estamos robando la luz, cuando muy bien todos los que se congregan saben que tenemos el suministro de una planta de energía eléctrica que nos proporciona Milenio de Luz. Así que bueno, ¿qué es lo que pedimos? Que nos ayudes en oración para que los ejecutivos de Comisión Federal de Electricidad entiendan que estamos haciendo lo correcto, que nosotros no robamos luz, que no intervenimos la instalación eléctrica para hacer uso sin pagarlo ante la Comisión Federal de Electricidad. Todos nuestros equipos de aire acondicionado están conectados a esa planta de generación diésel, y la Comisión Federal de Electricidad piensa que nos hemos estado robando la luz y nos exigen pagar una multa de más de 100,000 pesos, lo cual es totalmente injusto porque no hemos robado esa luz. Así que pido que todos estemos orando, que los ejecutivos de Comisión Federal les hagamos entender de una o de otra manera que esa multa que pretenden es totalmente injusta y que la retiren y que nos reinstalen el servicio de energía eléctrica, porque es algo totalmente arbitrario que hicieron, indebido e incorrecto, ya que lo único que está conectado al servicio del suministro de Comisión Federal de Electricidad son las luces, unos ventiladores y unos refrigeradores. Los climas todos están conectados a esa planta de generación que la empresa Milenio de Luz, que pedimos que el Señor le bendiga a esta empresa, son los que nos dan el servicio para abastecer estos climas. Así que por favor oren, ayúdenos a orar todos, únanse en oración, que Dios nos dé gracia con los ejecutivos de Comisión Federal de Electricidad, que retiren esa multa, esa intención de que paguemos esa multa, y que nos reinstalen de inmediato el servicio
que nos brinda la CFE para que tengamos luz. Gracias por unirte a este ruego, a esta petición de oración, que sea urgente que todos estemos orando para que hallemos gracia con los ejecutivos de la Comisión Federal de Electricidad. Y número 2, este día domingo, domingo 31 de mayo, estaremos recogiendo víveres, despensa, artículos no perecederos para bendecir, ayudar a hermanos o personas necesitadas, familias necesitadas. Así que te queremos invitar. Esta es la tercera convocatoria. Anteriormente ya hemos brindado despensas a algunos hermanos, unas familias que han estado necesitadas. Así que, bueno, ¿cuándo vamos a recaudar? Desde hoy mismo, puede ser mañana, pero es decir, que si tú ya tienes esta despensa, este haber que quieres donar para otras personas que sea de bendición, contáctanos para poder recibir estos bienes que queremos hacer llegar a personas necesitadas. Es la tercera convocatoria en este tiempo de contingencia, en que algunas familias se han quedado sin ingresos, sin quincena, sin trabajo. Queremos ser de bendición. Personalmente, el pastor, estaré en la propiedad para recibir sus donaciones en especie el día domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde. Domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde en la propiedad de la congregación. Gracias, pastor. Agradecemos pues su apoyo en estas dos maneras. Oren fervientemente, oren con todas sus fuerzas, que Dios nos dé gracia con los ejecutivos de Comisión Federal, que retiren esa injusta multa que quieren ponernos, y que además también recibiremos sus donativos el día domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde en la propiedad de la iglesia. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga en abundancia a sus familias, y nos vemos en la siguiente transmisión, Mañana. que es mañana los varones a las 6:30. Intentaré contactarlos, y los que más podamos reunirnos estaremos teniendo una breve reunión de oración de los varones, y después las mujeres a las 8 de la noche, y el día viernes en la reunión de oración. Dios les bendiga. Como cuando el pastor se ve muy guapo por arriba.